Bienvenido, bienvenida al segundo episodio de la segunda temporada de Échale Morro por Influencer. Hoy me siento súper honrada y orgullosa de poder entrevistar a Víctor Algra, un referente en divulgación veterinaria. Víctor es veterinario clínico de pequeños animales, es podcaster y es divulgador con su marca personal, @unveterinario. Si no le seguís, cuando acabéis de escuchar el podcast o de ver este video podcast, ya estáis buscándole en redes sociales. Al final nos contará dónde. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por esta maravillosa presentación que estoy encantado de la vida. Al que es bueno hay que reconocerle que es bueno, ¿no? Al que es del Buah, César, lo que es del César. qué Oye, gusto, qué maravilla. Pues nada, igualmente, Gemma, muchas gracias y muy agradecido también de estar aquí contigo. gracias, Víctor. Nada, cuéntanos un poquito quién es Víctor Algra y por qué y para qué creaste un veterinario. Pues mira, Víctor Algra es veterinario, es muchas cosas, pero estamos aquí porque es veterinario y porque hace divulgación en redes sociales. Y este perfil lo creé porque vi que que me dio a mí la sensación de que era un perfil un poquito que faltaba, que había muchos veterinarios divulgando sobre la clínica de pequeños animales, sobre perros y gatos, que curiosamente es lo que yo más hago, pero es verdad que toda esa parte más amplia de la veterinaria se quedaba un poquito descolgada y dije, bueno, pues yo voy a hablar de lo que hacen los veterinarios más allá de lo que la gente conoce. Y así empezó todo. Qué bueno y qué necesario, porque al final lo que dices, ¿no? No hay, ojalá fuéramos muchos más y ojalá esta entrevista sirva también para que a alguien se le despierte el gusanillo, ¿no? De empezar a divulgar un poquito más sobre el sector, porque la verdad es que somos poquitos, lo hemos hablado también en el directo de Instagram, somos pocos y cuánta falta hace que seamos más hablando sobre lo que hacemos, para darnos un poco nuestro sitio, ¿no? Para ocupar realmente el sitio que deberíamos ocupar. Eso es, y que la gente conozca que aunque no tengan perros y gatos, también están en contacto con veterinarios. Así es, así es, así es. Oye, dentro del sector veterinario, pero sobre todo porcino, yo no sé si a ti te pasa, porque al final estás divulgando en un, pues eso, ¿no? En el más amplio sentido de la palabra dentro de la veterinaria, pero yo sí que me he dado cuenta, en mi caso, sobre todo en porcino, que hay como dos grandes melones o dos grandes miedos o temazos cuando se habla de comunicar. La falta de tiempo y el miedo a las críticas. Cuéntanos un poquito más, primero, si quieres, sobre la falta de tiempo, sobre cómo te organizas tú, porque haces un montón de cosas, y cómo lo gestionas el tiempo. Pues a ver, la falta de tiempo evidentemente es un problema muchas veces difícil de solucionar y al final el tiempo lo tienes que sacar de donde no lo hay. Todos tenemos 24 horas al día, las prioridades no son las mismas para todos y en función de cada una de sus circunstancias, pues tiene un poco que hacer lo que mejor pueda. Yo saco tiempo porque me apasiona y al final cuando algo te gusta sacas tiempo. Entonces ahí está un poco mi pequeño sacrificio que también es mi recompensa. Y con el tema de las críticas, pues mira, las críticas siempre van a estar ahí. Al final, si no quieres que te critiquen, te puedes meter en tu casa debajo de una manta a ver Netflix y se acabó. Pero si en el momento en el que vas a empezar a comunicar, pues te van a llegar feedback bueno y te va a llegar feedback malo. Pero es que al final, no sé si lo decía Lola Flores esto, ¿no? Que hablen de uno, que hablen mal o bien, pero que hablen. Pues Eso. si van a hablar mal, pues al menos vamos a intentar nosotros hablar bien de lo que hacemos. Pues sí, porque al final, ostras, yo creo que mucho de ese hate o de esas críticas, ¿no? O de esas respuestas negativas que podemos recibir los que estamos como divulgando en el sector, yo muchas veces nos echo la culpa a nosotros mismos, porque al final, por desgracia, mucha de la gente que opina desde el desconocimiento o desde la media verdad, porque ha visto, ha leído cosas, pero tampoco acaba de saber muy claro de dónde le vienen, ¿no? Y eso, para mí, el problema no lo tienen ellos, el problema lo tenemos nosotros, lo que decía al principio, ¿no? Que como sector no estamos trabajando en esa comunicación. Mm. Y además, como el refrán español es muy sabio, hay un dicho que dice, quien calla otorga. Y al final, si no estamos nosotros hablando de cosas y hay otra gente que sí que está hablando y no tiene un contrapunto, parece que solamente existe una única verdad. Entonces ahí creo que es verdad que hay que hacer un ejercicio de autorreflexión. Totalmente. Oye, y ahora que hemos echado un poco la bronca al que nos está viendo o escuchando, diciéndole, levanta el culo del asiento y ponte a comunicar, si le hemos despertado con ese meneíto que le hemos dado así rápido, si le hemos despertado la curiosidad, ¿qué le dirías a alguien que ya tiene experiencia a nivel profesional, es decir, que está trabajando en veterinaria desde hace tiempo o no, o en sector porcino, me da igual, ¿no? ¿Qué le dirías para que se anime y pierda esos miedos o deje un poco de lado esas preocupaciones de falta de tiempo?
miedo a las críticas, porque a ti las redes te han traído cosas muy buenas también. Sí, me han traído un montón de cosas buenas. Y esto siempre lo digo, que el momento más difícil es el de empezar a grabar, el de sentarte y decir, ahora, dar al play y a ver qué pasa. Ese es el momento más difícil y para mí es el momento que hay que pasar, hay que trabajar un poco por encima de los miedos, luego vendrán más retos. Pero es verdad que hay mucha gente que dice, tengo que tener una cámara reflex y un trípode y del fondo blanco por si hago un croma y, no sé, y dice, vamos a ver. Y luego el momento de grabar lo vas a tener igual con una reflex que con un móvil, que con un Android, con un iPhone, con lo que sea. Entonces, para mí lo importante es decir, lo hago y a ver qué pasa. Y el primer vídeo es el más difícil, el segundo será un poquito más fácil, el tercero tal, y al final estarás subiendo 20 stories al día como hacen los influencers de millones de seguidores. Y parece que no les cuesta. No, es verdad, ¿eh? Al final, pues eso, ¿no? Seguimos un poco con el refranero, ¿no? El hábito hace el monje. Y Sí. ahora seguir un poco con el refranero español, ¿no? Y es verdad eso, ¿no? Que al final la práctica hace al maestro, otro refrán. O sea, estamos Estamos a sembrados, tope, Víctor. estamos a tope. Estamos sembrados. No, pero sí, es verdad que al final el practicarlo, y yo lo digo siempre, ¿eh? Cuando empecé, a mí me costó mis redes sociales yo creo que el primer año, va a hacer 4 años que las abrí, el primer año yo no aparecía por ningún sitio. O sea, eso podían ser las mías o las del vecino del cuarto. O sea, hablaba del sector, pero aparecía mi nombre, pero podía estar escribiendo yo como cualquier otro, porque me daba auténtico pavor aparecer. Pero luego empiezas, al principio te ven tus padres, le dan a me gusta a todo, porque claro que te van a decir, pues, familia lo haces muy bien, que te van a decir los pobres. Entonces, al final ya va empezando a llegar gente y cuando ves, yo no sé si cuál fue ese momento de perder ese miedo, ¿no? Pero para mí el momento clave fue en cuanto me encontré con una persona que me dijo, jo, qué guay lo que haces y cuánto me está ayudando lo que haces. Ahí dije, ostras, que lo que hago que a mí me da pavor le está ayudando a alguien. Por ahí que vamos. No sé tú si has tenido algún momento así de clic o cuál ha sido tu proceso a la hora de... Pues el proceso, fue, la verdad que fue bastante inicial. Al principio del todo, no sé si fue un segundo vídeo que subí a YouTube, se empezó a mover un montón y de pronto cuando me volvió por otra vía y dije, pero si esto lo he hecho yo. Y entonces dije, qué bien, qué interesante. Y había gente que me dijo, sí, me lo están pasándome tal. Entonces dije, ostras, pues parece que aquí hay gente que se ha sentido identificada con este tema, ¿no? Y está gustando, si no, no lo compartirían. Y sí, sí, ese fue un poco el momento de decir, porque al final tú haces en tu casa, grabas, haces tal, pero no sabes un poco, es como lanzar un mensaje a una botella al mar y va a ver dónde llega, a ver quién lo recoge. Entonces, cuando te viene de vuelta con un otro mensaje y dices, ah, mira, pues ha llegado, les ha tal, te lo han mandado, y ves que hay incluso un diálogo. Entonces, no sé si me lleva la respuesta, pero vamos, básicamente que, Bien, pues bien. eso, que creo que son temas que ayudan y, bueno, cuando das una visibilidad a algo que la necesita, pues la gente apoya ese contenido. Qué bueno y qué necesario, ¿no? Y qué importante. Y hablando un poco del sector, voy a aprovecharme, entre comillas, de tu experiencia como divulgador para que nos des un poco tu opinión sobre cómo ves el sector porcino, ¿no? ¿Tú crees que, porque al final hablamos de comunicar desde el sector, Interpork está haciendo una labor muy importante a nivel de comunicación, ¿no? De divulgación, pero yo siempre digo que deberíamos comunicar todos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que las empresas del sector, además de su presencia por contar un poco sus servicios, sus productos, ¿tú crees que también deberían añadir esa parte de hablar sobre el sector y de esa parte como de imagen, ¿no? Y de reputación del propio sector? ¿Crees que es importante que las empresas también lo incluyan en su comunicación? Yo creo que es importante, pero también te diré que la gente no empatiza con empresas y con logos. La gente empatiza con personas. Entonces, es verdad que pueden hacer un montón de trabajo desde las empresas, pero si no hay un rostro visible de una persona o, yo qué sé, una ganadera joven o alguien que esté todos los días con los cerdos, creo que eso es con lo que la gente puede empatizar. Lo que tú decías, el primer año de tus redes sociales no apareces en ningún sitio. La gente no empatiza con una imagen corporativa. Entonces ahí hay no sé si deberían tener gente visible que se encargue de este tipo de cosas, pero algo deben hacer, porque la información de primera mano tiene que llegar desde las personas que están implicadas en primera mano. A mí como veterinario, que no estoy en el mundo del porcino ahí metido, pero es verdad que me llegan muchas más informaciones de gente que no está metida en el sector porcino que de gente que sí esté metido, y eso es una pena.
Y esa era la siguiente pregunta, te me has adelantado. Ay, así soy yo. ¿Consideras, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Consideras que es más importante las empresas o que es más importante que lo hagamos a nivel individual? Porque claro, al final lo que tú decías, ¿no? Esa parte de cara visible de contar una realidad con esa pasión que ponemos los veterinarios porque somos una profesión que es muy vocacional, o ganaderos en este caso, que también lo hacen por vocación, ¿no? Porque si no, tampoco estarían ahí la mayoría. Yo creo que es mucho más fluido cuando lo hacen las personas. Al final, las empresas. Yo no he trabajado en grandes multinacionales, pero es verdad que sus departamentos de comunicación a veces tienen tantas trabas que no puedes subir una story de hola, mira, aquí estoy, fíjate cómo está mi animal, hola, ¿qué tal? Saluda, Pachuli, lo que sea. Eso no lo pueden hacer. Entonces, no tiene una comunicación quizás tan rápida. Es como demasiado corporativo todo y se pierde esa vidilla. Mi sensación. Sí, sí, yo también soy muy pro, comuniquemos todos, las empresas que comuniquen, pero que detrás de las empresas lo que dices, ¿no? O haya una cara visible o estén los trabajadores apoyando y amplificando esa comunicación más corporativa y más como fría, ¿no? Como decías tú, que al final es importante que la den porque son un altavoz, pero es más frío que estén hablando los que están al pie del cañón, entre comillas, ¿no? Las caras visibles, porque... Hmm. Y eso pasa mucho. Hace poco, bueno, estuvimos una cosa en el Ministerio de Sanidad, bueno, comentaba una influencer que ya es enfermera, que muchas de las campañas del ministerio que no tienen tanta difusión desde el mismo ministerio como desde estos influencers que les ayudan a difundir esas campañas. ¿Por qué? Porque la gente empatiza más con las personas que con los ministerios. Entonces ahí sería interesante tener esas figuras también en los diferentes sectores de la veterinaria. Qué guay, qué bueno y qué importante, ¿no? Esas caras visibles que muestren, porque al final, cuando tú escribes algo y lo publicas, lo que tú dices, ¿no? Está como muy preparado, revisado, editado, aprobado, pero cuando tú apareces en vídeo, por muy preparado que esté, la gente yo creo que tiene como la sensación de que es más real, ¿no? Que es más Sí, cercano, ¿no? Entonces es como que llega mucho más, ¿no? Y ya si haces un directo o das una charla, pues entonces ya la leche, porque ahí sí que no te puedes esconder. Eres tú al eso es. 100%. Y lo que hay es lo que hay. Eso es, eso es. Y lo que viraliza no suele ser lo corporativo, suele ser lo que toca la emoción, el sentimiento y de pronto ¡pa! Se expande. Qué bueno, qué bueno. Oye, y hablando de viralizar, cuéntanos ya para terminar, cuéntanos un poquito dónde pueden encontrarte, qué estás haciendo, porque estás apareciendo en televisión, estás de tourné también dando un montón de charlas. Cuéntanos un poquito dónde pueden encontrarte. El punto de encuentro, como cuando te pierdes en el parque de atracciones, es unveterinario.es. Es la página web, al final es como mi casita, ¿no? Donde tengo yo ahí mi blog, enlazo los episodios, tengo las redes sociales y luego en redes sociales estoy como un veterinario, así un nombre que estoy encantado de haber atrapado en Instagram y en YouTube, y como Víctor Algra en Twitter, en LinkedIn y en Facebook, o sea, bueno, pero lo encontráis todo en unveterinario.es, ahí es donde está el contacto. Qué bueno, qué bueno. Y de verdad que os animo a que le sigáis, os animo a que estéis pendientes de su podcast porque habla de temas muy diversos y súper interesantes que al final muchas veces no tocan directamente, quizás los que estamos en producción no tocan directamente lo que hacemos, pero todos como veterinarios hemos vivido el momento de, "Ah, ¿eres veterinario? Pues mi perrito." Y tú le dices, no, disculpe señora, a mis gatos yo los llevo a su veterinario. O sea, busca un veterinario de confianza que trate mejor a su perrito. Entonces, los contenidos que publicas es verdad que muchas veces vienen bien o para otro tipo de preguntas que te llegan, ¿no? Es información súper valiosa para poder en un momento dado cogerla y dar respuesta a cosas que de otra manera no sabrías muy bien cómo Sí. responder. Hoy he subido uno de Augeski, de la enfermedad de Augeski. Y de la triquina subí uno buenísimo que me encantó, una ficción sonora. O sea que también hay cositas de producción Claro porcina. que sí, claro que sí. De verdad, muchísimas gracias, Víctor, por aceptar la invitación y muchas gracias por los consejos y por las ideas que nos has compartido hoy. Muchísimas gracias a ti y larga vida a tu proyecto, Gemma. Gracias. Igualmente, la verdad es que ha sido un honor entrevistarte porque me reafirmo, para mí eres un súper referente en divulgación veterinaria, de verdad. Muchas Ay, gracias. qué gusto estar ahí contigo. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos cuando quieras. Y a ti que nos estás viendo o escuchando y que has llegado hasta el final, muchísimas gracias por escucharnos o por vernos, si estás viéndonos en YouTube. Espero que te lleves consejos súper prácticos, que estoy convencida de que sí, y que puedas empezar a aplicarlos desde hoy mismo. Así que nos vemos en las redes, como ha dicho Víctor, y te veo en el siguiente episodio por Influencer. Hasta luego.